Es candidato a asambleísta por la provincia de Manabí, Distrito Sur. La bienvenida, don Jorge Aguilar, a los estudios de Radiovisión. Justamente antes de llegar hablábamos del problema que vive el país y que se está agudizando, donde las hidroeléctricas generan al límite de sus operaciones. Tenemos cortes de luz por 12 horas. Es una situación que yo creo preocupa a todos y más aún a quienes están de candidatos, buscar, traer cómo paliar esto, que es difícil, pero que de todas formas hay que buscar la manera de irla solucionando. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Roberto, un cordial saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio, Radiovisión. Bueno, sí, efectivamente, cada vez estamos pasando momentos más difíciles, se está agudizando la situación, el tema de inseguridad que vivimos por todos lados. Además de eso, el tema energético, que estos son factores criminógenos que más bien contribuyen y afectan, obviamente, a la seguridad. Sobre este tema, ¿usted tiene dentro de su programa, de cronograma de trabajo como asambleísta? Claro, nosotros tenemos que impulsar un proyecto de lo que es la parte de control social a través de una política criminal. Hay que recuperar ese control social, la parte informal y la parte formal. Cuando hablamos de la parte informal, hablamos de la familia. Hay que rescatar los valores, los principios, crear obviamente actividades cívicas, rescatar la premilitar, las Fuerzas Armadas, crear esa reserva que esté constantemente, no solamente una reserva que aparezca cuando haya necesidad solamente en tiempos de conflictos externos. Hoy por hoy estamos viviendo conflicto interno y debemos tener una reserva que esté activada. Entonces, estos son los factores en la parte control informal. Y en la parte del control formal, debemos ser ya contundentes. Entra la ley donde se debe castigar severamente, dejar actos de impunidad a un lado. Hay que seguir, obviamente, venciendo este mal, porque lo anormal hoy nos presenta como que fuera normal y no pasa nada. Entonces tenemos claro que en la parte formal tenemos que trabajar con la justicia, tenemos que también trabajar con nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tenemos que también trabajar en el ámbito del sistema de penitenciarios. Hay que rescatar, porque hoy por hoy hay que recuperar ese sector. Lamentablemente lo están manejando las mafias, lo están manejando los presos mismos, los administradores, los directores, la misma SNAI ha perdido el control. Entonces es lo que ocurre, que desde adentro se dan las órdenes hacia afuera, quién vive y quién no vive, mi estimado. ¿Es partidario usted de repotenciar las hidroeléctricas o darle mayor atención a las termoeléctricas para ir apaleando el problema energético en el país? Este es un tema que debió haberse tomado con anticipación, un plan de contingencia que en toda empresa, en toda institución debe existir. Lamentablemente, no sé qué pasó, se les fue de la mano. Solo nos confiamos obviamente en situaciones y fenómenos naturales, que llueva y todo bien. Siempre hay que tener un plan de contingencia, un plan B, en caso de que ocurran situaciones por falta de, obviamente en este caso de sequía, falta de agua. Debemos haber estado activados, debemos tener ese plan B, para poder responder a este tipo de situaciones, de emergencias que está atravesando el país. Lamentablemente ha faltado voluntad política. Ha habido un gran descuido, porque deben haberse repotenciado, haber dado mantenimiento, tomado las precauciones del caso, y no esperar que hoy por hoy ocurran situaciones en las que estamos viviendo, momentos terribles, momentos de oscuridad, que esto no hace otra cosa que contribuir más obviamente a la inseguridad. Su fuerte es la seguridad y justamente hablábamos y usted decía sobre la SNAI que está fallando y que ha venido fallando, pero incluso esta es la primera revuelta que ha causado 17 muertos en la penitenciaria del Litoral y que está a cargo de los militares, pero ni así y se dio una masacre el día martes. Lo que pasa es que mientras siga el sistema tal y como está, podrá tener control de las Fuerzas Armadas quizás en la parte exterior, pero al interior no hay un control, no tienen el respaldo los directores. Cuando quieren ejercer autoridad, yo le digo porque fui director provincial de todas las casas de Manabí, no hay el respaldo. Entonces los directores obviamente hay que también... ¿El respaldo de quién? El respaldo del Estado. ¿Por qué? Estado, porque si hay amenazas, ¿qué es lo que le dicen? Hay que poner la denuncia y de acuerdo a la denuncia, como hay miles de pedidos, hay que hacer un análisis de riesgo, hasta que se dé ese tipo de situaciones se llevan años. El funcionario por último se va o se muere, obviamente en represalia
por su accionar. Entonces, ¿y tienen seguridad quienes? No, lamentablemente los diputados no tienen seguridad. No. Solo cuando medita, pero un estudio riguroso. Entonces no debería ser así. Desde que entra un funcionario a trabajar como director en la cárcel y va a poner orden, debe tener seguridad. Debe tener todas las garantías. Como cualquier funcionario, obviamente, que le toca ejercer, por decir, haremos los mismos jueces en casos, en situaciones que tienen que ejercer y poner mano dura en caso de narcotráfico. Entonces no esperemos que el narcotráfico se anticipe. Nosotros tenemos que anticiparnos. Nosotros como medida de seguridad tenemos que prever que esto no suceda. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Guayaquil? Hace unos tiempos atrás murió una mujer directora, pese a que había puesto la denuncia, pese a que había pedido resguardo, no le dieron porque habían que hacer un estudio de un análisis de riesgo. Entonces, hasta que se dé ese estudio, obviamente se pierden muchas vidas y dejan mucho que lamentar lo que ocurrió en Guayaquil. Y dentro de esa experiencia y dentro de lo que está pasando y su experiencia como justamente haber elaborado en la seguridad, ¿algún proyecto está preparando de llegar a la Claro, seguridad? por supuesto, en el ámbito de seguridad tenemos un proyecto, como le dije, vuelvo y repito, un proyecto criminal, obviamente, sí. Es una política que nos va a permitir recuperar el control social, tanto en la parte informal y en la parte formal, como yo le indiqué. Y en la parte formal, obviamente, tenemos que actuar bastante con la UAFE, con los centros de inteligencia, con la misma Policía Nacional, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Tenemos que también trabajar en el sistema penitenciario. Ya no podemos ser el Estado paternalista. El Estado no puede ser que tenga que siempre que está subvencionando la comida a los presos. Porque con este proyecto le ahorraríamos más de 40 millones anuales obviamente a las arcas del Estado, porque bien podríamos crear en ellos, hacer una conciencia de que pueden trabajar, porque tenemos muchos recursos humanos dentro de las cárceles, los mismos pepelos, los mismos reos, que están prácticamente ociosos. Y entonces que una mente que está ociosa produce ¿qué? Puede maquinar cualquier cosa dentro de su cerebro, ¿no? Exactamente. Entonces se están preparando para otras cosas, para el mal. Cuando debemos aprovechar que se preparen para el bien, crear los oficios, que bien pueden crear en la parte laboral, pupitres. Imagínense que la educación lo necesita. Bien pueden crear también desde adentro uniformes para nuestros estudiantes. Entonces, aparte de que ellos se pueden mantener, pagar su propia comida, tienen su propio recurso para mantener su familia desde adentro hacia afuera. ¿Hay cómo hacerlo? Claro que sí. Aquí se necesita voluntad. Se necesita obviamente saber quién es quién. Las personas que vamos a llegar a la asamblea tienen que ser gente experimentada, llevar proyectos obviamente y ver realmente quiénes se unen a este proyecto de seguridad que yo, diría que la mayoría de los buenos nos vamos a unir porque queremos cambiar. Los buenos tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos. No solamente los malos, son los grupos delincuenciales los que se organizan y son unidos. Los buenos somos más y tenemos que realmente, los quienes lleguemos a la asamblea, tenemos que exigirle que vamos a crear una política criminal para enfrentar el mal. Porque hay que cortar de raíz, hay que atacar las causas, no solamente los efectos, vale con bala, no, hay que atacar las causas obviamente que nos ha llevado. Y dentro de aquello también tenemos la corrupción que está enquistada en todas las esferas del Estado. Entonces hay que hacer muchas cosas, pero se necesita primeramente tener voluntad política. ¿Qué es la que hace falta? Y conocimiento de lo que va a realizar. Bajo de esos conocimientos, usted como seguridad, hay un sector también que está inseguro y que realmente están protestando sus directivos, los inmersos en la pesca, porque en alta mar vuelven a hacer de las suyas constantemente el robo de motores de fuera de borda. Ese tema, incluso Jimmy López ha estado en más una oportunidad aquí en los estudios de la radio y ha manifestado de que realmente no tienen la protección del gobierno, no tienen la protección de las leyes. Entonces, ¿por qué no articular y pegar la mirada hacia allá a los pescadores? Hay que recuperar el mar. El mar lamentablemente tiene el control las mafias, estas estructuras criminales. Y es la oportunidad de que las Fuerzas Armadas, la Marina en este caso, que le corresponde, utilizar toda la tecnología que tiene. Y no sé qué está pasando, o es que el gobierno no le provee los recursos, porque si bien es cierto, nosotros estamos pagando un 3% más de impuestos, que deberían ser bien utilizados para fortalecer y combatir el crimen organizado. Entonces, hay que recuperar el mar. Y lo vamos a hacer, obviamente, reforzando. Hay que activar las fuerzas de inteligencia, porque si bien es cierto, teniendo la información es poder. Y todos sabemos, pero hay mucha gente que no se compromete con la patria. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros le damos la oportunidad al mar.
Y en este aspecto, mantener reuniones con el sector pesquero, así ¿no? Con sus dirigentes, con los que están en pesca para conocer justamente sus necesidades, porque generalmente los políticos hablan y hablan, pero no se empapan de la realidad que vive un sector, y en este caso los señores pescadores. Así es, por eso es importante aterrizar ese sector, conocer las necesidades, y sobre todo en el ámbito de la seguridad, es nuestro deber, darle la seguridad para que ellos puedan pescar con tranquilidad, devolverle esa confianza para que puedan traer su producto y prácticamente nos ponen en nuestras mesas. Entonces, eso necesitan, obviamente, por tanto no solamente por sus vidas, también por toda su estructura, su inversión, su capital, en los motores, en todos sus implementos que hoy por hoy son vacunados. Entonces hay que buscar la manera, adoptar las medidas de prevención para bajar el índice delincuencial y que ellos puedan tener esa tranquilidad, esa paz que corresponde. Con todos los problemas que nos encierra este país, con un sinnúmero de vicisitudes, ¿hay ánimo en usted para afrontar la política, para participar en esta ley electoral y buscar hacer algo por la provincia? Claro, sí, justamente cuando uno tiene ese deseo, ese fervor y ese espíritu patriota, te llama a la patria. Porque bien podría haberme quedado en mi zona de confort, más de 30 años en el ámbito empresarial, suministrando seguridad, sector público, sector privado. Pero es importante devolverle a Manaví. Cuando uno es agradecido y cuando siente esa gratitud infinita de lo que ha recibido, hay que devolver, hay que ser consecuente, hay que ser recíproco con aquellos, obviamente, que te han dado la oportunidad. Entonces, hoy me pongo, obviamente, como buen soldado, me alisto para defender los sagrados y caros intereses de la provincia, y lo vamos a hacer en el ámbito de seguridad porque ese es mi fuerte. Esa es la bandera de lucha que yo voy a empoderarme para poder, obviamente, devolverle la tranquilidad, la confianza, y lo vamos a hacer a todas costas. ¿Ya está visitando sectores de la provincia, de lo que comprende el Distrito Sur? ¿Qué es lo que ha encontrado? ¿Qué le han dicho los ciudadanos comunes? Lo encontramos, obviamente, empezando por aquí en Manta, el sector pesquero, obviamente la inseguridad que sabemos, que vivimos en todo lado. El tema también, nos encontramos en Jipijapa, en Puerto López, Baján, el tema de la falta de agua, que viene arrastrando de años tras años. Entonces, tenemos que hacer algo. Lamentablemente, los políticos nos utilizan al pueblo, les engañan, se dejan llevar a veces por la parte emocional, pero debemos ya, las personas que nos están escuchando, el electorado, debería ya ser un voto analítico, un voto pensante, reflexivo, no dejarse llevar por la parte emocional, sino que revisar la trayectoria del candidato, y para que conozcas, y no se deje llevar por una corriente, no más solamente porque es que tiene la parte emocional, sino que debemos ya ser más objetivos para poder ya cambiar el país, cambiar nuestra provincia. Tenemos que revisar esa hoja de vida del candidato. ¿Quiénes están fallando? ¿Los políticos? ¿Los candidatos? ¿No empaparse de la realidad de que vive cada provincia, cada distrito? ¿Los asambleístas? Que poco o nada aportan. Hay una descomposición social, lamentablemente. Yeah. Mucha gente lo que busca es llegar al poder. Engañan al pueblo. Le prometen todo, lamentablemente. Cuando llegan al poder se marean. Por otro lado, también existen corrientes de que mucha gente, muchos políticos están contaminados. Vienen financiados con recursos narcotráficos. Y cuando llegan al poder, no se deben al pueblo. ¿Se deben a quién? A quienes realmente les financió la campaña. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo. Y ese tipo de situaciones no vamos a permitir. Por eso que rescatando el control social, en la parte formal vamos a ser contundentes. Con todo el peso de la ley, aquellos corruptos, aquellas personas que son financiadas, obviamente, por estos grupos de poder mafiosos, hay que ser contundentes. Y hay que, obviamente, crear leyes severas, muy severas, para que, obviamente, recuperar el control social. ¿Quién financia su campaña, candidato? ¿El pueblo? ¿O quién? No, el SNE tiene un aporte, un aporte. Y las personas que realmente queremos, que tenemos recursos, en mi caso, mi empresa, me colabora, también me auspicia en este caso. Pero, ¿por qué lo digo? Yo no puedo aceptar ningún recurso que sea chueco, que venga de recursos ilícitos, que venga de la mafia, porque después me compromete. Le voy a contar una anécdota. Cuando fui director provincial de las cárceles, me visitaban algunos empresarios, entre comillas. ¿Para qué? Para ofrecerme todo. ¿Qué les dije? No, gracias. Entonces, con ese tipo de situaciones, cuando uno les pone en alto, ellos no se vuelven a buscarlo a uno, porque ya lo conocen, que es un ser incorruptible. No, este candidato no le gusta trabajar muy, como dice, por la derecha, como el pueblo le gusta, obviamente, hay que decir las verdades,
como debe ser una forma no vertical, así nos hemos criado, nuestros principios, los valores, el mejor capital humano que uno tiene es aquello, ese capital, esa solvencia moral, no se la puede sacrificar por ninguna situación, ninguna circunstancia. Las 8 de la mañana con 29 minutos por tiempo y espacio, porque tenemos otro invitado, el ingeniero Mario Álava, que nos hablará de la Manta, Ciudad Deportiva Americana. Queremos agradecerle, desearle la mejor de la suerte y a seguir empapándose de los problemas que tiene, más que todo Manabí, el Distrito Sur, por el cual usted está candidatizado por las listas número 3, así que la mejor de la suerte. Muchas gracias, mi estimado, y a todo lo que hace Radio Visión.